Hace tiempo vi a una psicóloga en TikTok haciendo como una especie de burla por las personas como yo, tu servidora, que compartimos enseñanzas acerca del poder creador del decreto para la manifestación consciente. La mujer subió un video diciendo algo así como: ay sí, voy a transformar mi realidad con estas afirmaciones. Obviamente lo hizo en modo de burla. Yo me quedé pensando, esta persona necesita muchísimo aprender acerca de esto y abrir su mente, porque de esta manera puede ayudar muchísimo más a sus pacientes, ya que pues el decreto, la palabra en sí, es una herramienta poderosísima para cambiar los estados internos de una persona. Hay que mantener siempre la mente abierta ante los cambios que están sucediendo en esta nueva era. Bienvenidos a su canal de Despertar de Conciencia y Espiritual. Mi nombre es Irene Galop y hoy te quiero enseñar 5 hechos asombrosos acerca del poder creador del decreto, la palabra. Por si tú eres coach, terapeuta o simplemente eres una persona que busca transformar su realidad usando técnicas y estrategias espirituales, este video te va a ayudar muchísimo para hacer mayor conciencia acerca del poder creador de la palabra, del decreto. Pero recuerda que lo primero de todo es tener claro que los primeros cambios que debemos de generar son a nivel interior. Quien busca hacer afirmaciones y ver cosas aparecer de la nada en su vida, por ahí no va la cosa, amigos, así no funciona. Los cambios vienen primero dentro de nosotros mismos, mover nuestra conciencia del lugar. Bien, vamos a comenzar y para ello primero vamos a definir de manera breve, simple y sencillo qué es el decreto. El decreto básicamente es la palabra hablada o escrita, básicamente. Yéndonos un poquito más profundo, en realidad la palabra es la primera manifestación que vemos de una realidad que viene de los planos intangibles. Por ejemplo, tú ponte a pensar en cualquier cosa que se te ocurra. Alberga en este momento en tu mente cualquier cosa disparatada que se te ocurra. No sé, por ejemplo, una montaña con alas, una rana parlante, lo que se te ocurra. Piénsalo en este momento. Bueno, ese pensamiento solamente está en tu cabeza y nadie más lo puede saber, pero ese pensamiento viene a la realidad física, a la manifestación tridimensional por medio de tu palabra. Si tú platicas acerca de ese pensamiento con cualquier persona, esa persona podrá ver qué es lo que hay en tu mente precisamente en ese momento. Y es ahí que empieza un proceso de manifestación al usar la palabra. Es decir, descargamos los pensamientos a la tercera dimensión. No es que vayas a crear en sí una rana parlante, pero sí, puede ser que sí. Puede que te pongas a escribir una historia, una fábula, qué sé yo, acerca de una rana parlante. Pero bueno, dicho esto, vamos a comenzar con el primer hecho asombroso acerca del poder creador del decreto. Número 1. La palabra, el decreto, puede moldear el inconsciente colectivo. Para esto vamos a tomar como ejemplo el relato de la creación que está en la Biblia, viendo en un análisis un tanto profundo el concepto de Adán y Eva. Al menos la gran mayoría de los latinoamericanos tenemos como que esta idea de que Adán y Eva eran literalmente un hombre y una mujer. Sin embargo, esta concepción viene en realidad por las decisiones que se tomaron a la hora de traducir la Biblia al latín, por ahí del año, del siglo IV después de Cristo más o menos. Luego de latín, pues se tradujo a muchísimos más idiomas, ¿no? A lo largo de la historia. Pero si nos ponemos un poquito, entre comillas, exigentes, vemos que la palabra Adán viene del hebreo y que está relacionado con la palabra tierra, con la sangre, y la palabra Eva significa vida. Entonces, ¿qué tal si en la hora de que se tradujo al español o al latín se hubiera puesto esta traducción literal, tierra en vez de Adán y vida en vez de Eva? Muy seguramente tendríamos una concepción acerca del relato de la creación súper mega diferente. Es decir, asociaríamos el relato de la creación con la tierra y con la esencia de la vida, con la vida. Pero como a lo largo de la historia lo hemos visto como nombres de personas, porque pues el cerebro cuando ve información lo que busca es en automático es categorizar para poder entender bien lo que está percibiendo de la realidad. Entonces, al ver el nombre Adán y Eva, a lo largo de la historia le dimos este sentido como de personas. Y aquí quiero aclarar que no todos los cristianos, no todos los católicos lo ven así tal cual. Algunos se van muchísimo más profundo, pero la verdad es que muchísima gente lo ve así tal cual. Adán y Eva fueron un hombre y una mujer. Pero ya se preguntaron qué realmente quiso decir el autor de este relato.
No lo sabemos, no lo podemos preguntar, ni siquiera los que tradujeron la Biblia lo pueden saber porque hay muchísimos años de diferencia. Ni siquiera se sabe quién es el autor con precisión de este relato. En fin, este es tan solo un ejemplo de muchos que podemos abordar pues a lo mejor en otros videos. El punto de este punto es que quiero que veas cómo es que la palabra ha tenido el poder de moldear la mente, la forma de ver la vida de un colectivo a lo largo de la historia. Número 2. El decreto tiene el poder de inducir la mente humana a estados hipnóticos. Seguramente tú en tu camino espiritual has escuchado alguna meditación o algún audio de autohipnosis y vas sintiendo, vas percibiendo cómo es que tu conciencia va cambiando, cómo es que tu mente se va moviendo del lugar. Y esto es precisamente porque, bueno, tanto la meditación como los audios de autohipnosis tienen este poder de hacer que tu cerebro empiece a emitir cierto tipo de ondas cerebrales. Puedes llegar a los estados alfa y teta que son propicios para programar la mente o que son propicios para ponerte muchísimo más creativo y pues tener como que estados de bienestar. ¿Y cómo llegamos a esos estados con un audio de meditación guiada o con un audio de autohipnosis guiada? Pues con la palabra, señoras y señores, usando el decreto. La palabra te va llevando a esos estados mentales. Quien diga que la realidad no se puede cambiar utilizando el poder creador del decreto, seguramente no ha hecho meditación, no ha hecho hipnosis, no ha hecho nada de nada. Continuamos con el tercer hecho asombroso acerca del poder creador del decreto. La palabra, el decreto, tiene el poder de provocar estados internos tanto positivos como negativos. Seguramente alguien alguna vez en la vida ha tenido el poder de hacerte sentir mal con sus palabras o de hacerte sentir súper mega bien con sus palabras. ¿Y por qué pasa esto? Pues muy sencillo, porque las palabras con la información que llevan dentro llegan pues obviamente a nuestro cerebro, pero también a nuestra mente, y en nuestra mente están nuestros tejidos mentales. Cuando las palabras de otra persona nos hieren es porque está tocando ciertas fibras sensibles que no han sido concientizadas por ti y que por lo tanto tienes que trabajar. Y pues que al tocar esas fibras sensibles en tu mente, bueno, se va a provocar, se va a desencadenar todo un proceso físico que te va a hacer sentir mal o que te va a hacer sentir bien. Por ejemplo, en el caso de que te sientes mal, no sé si alguna vez te haya pasado, pero literal a mí me ha pasado que incluso siento así como que la sangre me va corriendo por todo el cuerpo. En aquellos entonces de mi antiguo yo, que había cosas que me hacían enojar. Pero también se siente cuando te dicen cosas bonitas, ¿no? Las mariposas, todo este rollo que se desencadena por las palabras. Y aquí cabe resaltar que no solo las personas del entorno que nos rodea tienen ese poder, sino que nosotros mismos podemos provocar ciertos estados internos utilizando el poder creador de la palabra. Por ejemplo, algo que a mí me encanta hacer cuando tengo dudas acerca de pues mi propósito o cosas así, yo simplemente voy al espejo, me miro a los ojos y comienzo a hablar de manera positiva acerca pues de lo que yo estoy haciendo con mi labor aquí en el canal, cualquier cosa que esté relacionado pues con lo que yo hago, ¿no? Y de la inseguridad paso a la seguridad, a hey, tranquila, o sea, no tienes que ser perfecta. Yo misma me genero esos estados internos y pues claro que todo el mundo lo puede hacer, no es un poder exclusivo de una sola persona. Aquí el chiste es realmente saber cómo hacerlo y pues tener la intención de hacerlo. Cuarto hecho asombroso acerca del poder creador del decreto, y que este es muy espiritual y pues muy místico, ¿no? Ese es el contacto con tus guías espirituales. Yo en mi experiencia personal, en mi propio camino de desarrollo espiritual y mental, he experimentado cosas pero que muy místicas a la hora de lanzar preguntas a Dios o al universo o a tus guías espirituales, como tú pues quieras llamarle. Al momento en que he emitido esas preguntas realmente siento cambios físicos, pero o sea en modo positivo. Pero lo loquísimo que pasa aquí es que ya sea que al día siguiente o días después llegan las respuestas. Y no precisamente como que llega alguien y te da la respuesta, mira, esta es la respuesta a tu pregunta. No, sino que por medio de coincidencias o de actos que vas viendo
que te rodean en la vida, llega la respuesta a la pregunta. Por eso es bien importante conectarse con la energía divina e infinita por medio de la oración, y no precisamente tiene que ser una oración como el Padre Nuestro o algo así, no, es que simplemente es una conexión entre tú y tu divinidad, o sea, con lo que ya llevas dentro. Pero sí, o sea, en general, la palabra para la hora de pedir guía, asistencia de la energía divina e infinita, realmente llega. Bueno, yo desde mi propia experiencia personal, yo te puedo decir que llega, pero pues uno tiene que tomar esa acción de lanzar las preguntas o de solicitar la ayuda, ya sea por medio de la palabra hablada o escrita. Y número 5, el más impactante de todos desde mi propia perspectiva, es que la palabra programa el destino de un ser humano. Así como lo que vimos en el número 1, cómo es que se programó la perspectiva del relato de la creación que está en la Biblia a nivel colectivo, es que también a nivel individual se programa el destino de un ser humano. Como muchos de ustedes ya lo sabrán, porque lo he compartido en otros videos, yo soy madre de un ser humano, obviamente. Tengo un hijo y bueno, pues mi despertar espiritual y de conciencia comenzó así potentemente cuando él tendría como 6 años más o menos. Y fue que poco a poco me fui dando cuenta de cómo es que yo lo estaba programando, haciéndole todos mis miedos, mis traumas y lo que tú quieras, mis inseguridades, por medio de la palabra. Cuando hice ese acto de conciencia, empecé a ser muchísimo más cuidadosa con lo que yo le decía a él, el cómo se lo decía, porque sabía que eso le estaba dejando y formando un tejido mental, se lo estaba fortaleciendo, pero pues afortunadamente me di cuenta pues cuando todavía estaba chiquito, y ya no creció ese tejido mental, sino que empecé pues como a ponerle otros y fomentarlos, que actualmente pues obviamente están muy grandes. Puedo decirte que mi hijo hace cuenta que es una réplica mía en muchísimos sentidos, ¿no? Tanto físicamente, pero también como mentalmente. Pero también soy consciente de que hay cosas de su primera infancia que pues siguen ahí. El punto, chicos, es que la palabra programa a las personas, y más cuando la palabra, el decreto, está acompañado de intenciones, emociones y actitudes. Si esto se va reforzando con el tiempo, pues obviamente pues va a ser un programa que te va a determinar cómo va a ser tu destino. Y esta programación no nada más surge en la primera infancia, sino que cuando somos adultos también nos programamos, y eso es lo maravilloso, porque imagínate que no pudieras reprogramarte, pues sí estaría uno totalmente condenado a ser la misma persona de siempre y a no poder cambiar nuestra realidad, pero no es así. Podemos reprogramarnos, cambiar nuestro destino, reescribirlo, reescribiendo lo que tenemos dentro de nuestra cabeza. Pues bueno, chicos, esos fueron los 5 hechos asombrosos acerca del poder creador de la palabra. No subestimes lo que dices día a día, porque constantemente estás alimentando, pues, por así decirlo, una bolita de nieve que va a ser para tu desarrollo o que bien puede ser para tu estancamiento. Yo no lo sé, eso cuestiónatelo tú, y no subestimes el poder creador de tus palabras. Vámonos, no sin antes decir nuestra afirmación de poder para programar nuestra mente. Acepto y recibo mi poder creador y haré que mi potencial brille tan pero tan lejos que no quede rastro de sombra. Nos vemos.